Buenas tardes con todos. Un gusto estar acá presente en este webinar, en el cual vamos a conocer muchos temas referente al HACCP. En esta oportunidad vamos a estar conociendo estos temas de la mano de Alberto Ibáñez. Vamos a ver el tema de desentrañando los desafíos del sistema HACCP. Son parte de los temas pantanosos del sistema BRC. En esta oportunidad nos acompaña nuestro compañero Alberto Ibáñez, quien, como sabemos, es ingeniero químico con un magíster en gestión de la calidad, con mucha experiencia en el sector alimentos y también es ATP BRC GS Food. Damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto en esta oportunidad para que nos pueda aclarar los temas pantanosos referente al sistema HACCP. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Percy, Mayra, gracias. Bienvenidos a quienes pudieron conectarse hoy día viernes. Nosotros creíamos que de repente no se van a unir porque viernes uno ya como que quiere ir a descansar, ¿no? Pero gracias por estar acá. Miren, el tema que vamos a abordar hoy día ya me parece que es el tercero, si no me equivoco, Mayra, de lo que denominamos nosotros los temas pantanosos, que básicamente es un espacio para comentar, para revisar, para dar desde nuestro punto de vista temas que son un poquito más difíciles dentro de la gestión bajo estándar BRC GS Food especialmente. Y en este caso, hoy día vamos a comentar algunos o los principales temas que desde el punto de vista de nosotros creemos que son difíciles y vamos a conceptualizar esos temas que creemos que son difíciles y también cómo podríamos abordarlos. Sus preguntas lo van haciendo, por favor. Nosotros, ahí Mayra y Percy nos van a ayudar para ver si es que hay hartas preguntas para ir revisándolas, que no se nos pase ninguna, ¿ya? Aproximadamente yo voy a comentarles seguramente entre 20 minutos a media hora lo mucho algunos temas y después si hay preguntas pues resolvemos esas dudas que pudieran existir. Ya voy a proyectar lo que tengo preparado y con eso vamos desarrollando este webinar, ¿ya? Denme un segundo que ahora comparto. Ya. Entiendo que sí se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, Alberto. Perfecto. Vamos a ver aquí el tema pantanoso relacionado a HACCP, a HACCP. Recuerden que nosotros, yo siempre digo que nosotros consumimos alimentos, a lo menos de los alimentos que consumimos al día, yo les aseguro, al menos uno de ellos ha sido producido bajo el marco de HACCP, de HACCP, bajo el marco de un plan de HACCP. Y eso es bonito porque HACCP está hecho para eso, para proteger los alimentos y que no nos causen daño. Entonces vamos a identificar los elementos que creemos que son difíciles de implementar en el sistema HACCP según los requisitos de BRC GS Food versión 9. ¿Ya? Recuerden esto, o sea, entiendo que todos los que estamos aquí somos HACCP lovers. Ya sabemos que se implementa en 12 pasos. Solamente a modo de recordar, no voy a revisar todos los pasos. Recuerden, estos son los pasos preliminares. Todos ya seguramente sabemos de qué se tratan, ¿cierto? Luego viene la aplicación de los 7 principios. ¿Sí? Son estos. ¿Sí? Yo me voy a referir ahora a la parte, al principio 1, que es de análisis de peligros. Voy a comentar ahí algunos aspectos que creo que son pantanosos. Voy a hablar algo de validación también, voy a hablar algo de medidas de control que creo que son pantanosos, temas difíciles o temas que no hemos logrado comprender apropiadamente, ¿no? Entonces, estos son los 7 principios. No voy a abordar todos, pues si no estaríamos aquí hasta las 7, 8 de la tarde o noche, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Estos son los temas que voy a abordar. Análisis de peligros a partir del enfoque que tiene BRC GS Food. ¿Qué es una medida de control? Usualmente encuentro en la industria que confundimos las medidas de control. Confundimos, a veces yo pregunto, ¿cómo controlas este peligro? Y dicen, no, pues que mando a hacer un análisis de laboratorio y con eso estoy controlando el peligro.
Esa no es una medida de control. Entonces, ahí voy a comentar ahí ese aspecto que es relevante, esa conceptualización importante de medidas de control y qué dice BRCGS al respecto, ¿no? Validación de los PPR, las acciones correctivas, que ese es un detalle también no menor. Si es que falla el PCC, recuerden que si los límites críticos están desviados, debemos aplicar acciones correctivas. Y la revisión del plan Hazard. Esos 5 temas voy a abordar aquí, que creo que son temas que no hemos comprendido bien y que lo consideramos pantanosos dentro del plan Hazard, ¿no? ¿Qué dice BRCGS Food? El 271, aquí lo puse textual, ¿ya? En el 271 habla de que se identifiquen y registren los peligros potenciales que razonablemente cabe esperar que se produzcan en cada paso del producto, del proceso y las instalaciones. Y aquí es interesante reflexionar en 2 aspectos. El primero me dice esto, que nosotros identifiquemos y registremos los peligros que son potenciales o razonablemente potenciales que ocurran dentro de nuestros productos, dentro de nuestros procesos e instalaciones. Por ejemplo, ¿qué sería un peligro razonable? No sé si algunos de ustedes conocen la acrilamida. Posiblemente sí. Hay ciertos estudios ya que causa daño al ser humano, etcétera, etcétera. Hay estudios. La pregunta es, si imagínense, yo selecciono fruta, en los packing, por ejemplo, selección de fruta, posiblemente hay un lavado y se envasa. Y después se saca al mercado, ¿no? Ese es mi contexto. Y estoy hablando de, pongamos que el producto es manzanas. La pregunta es, en este contexto, ¿la acrilamida es un peligro razonable? La respuesta es no. Porque yo no, en mi proceso ni mi producto está relacionado a este peligro. ¿Ya? Y así pueden haber otros ejemplos que posiblemente ustedes hayan identificado e incluso en muchos de los casos están certificados, seguramente ustedes están certificados, muchas veces los auditores te dicen, ¿y este peligro por qué no lo incluiste? Pero si no es razonable, no tengo que incluirlo en mi análisis. Aquí estamos hablando todavía de identificar. Entonces, lo razonable de un peligro está en función de la ley y está en función de la ciencia que me dice que está vinculado a mi producto, a mi proceso, a mis materias primas y a mis instalaciones y posiblemente también a la parte empírica o la experiencia que yo haya tenido. Entonces, experiencia, legislación y base científica es lo que me va a decir si un peligro es o no razonable para mi producto, para mi proceso o para mis instalaciones. ¿Sí? Segundo tema de este requisito, que está dentro del principio 1. Lo marqué ahí incluso, que es este. BRCGS me pide que se establezca peligros relacionados, es decir, que identifiquemos y analicemos los peligros relacionados que pueden venir como fuente del fraude alimentario. ¿Sí? He encontrado varias formas de hacerlo. En algunos casos, incluso hay veces lo malentendemos y creemos que debo hacer todo el análisis del fraude alimentario, de la vulnerabilidad al fraude, dentro del plan HACCP. O sea, dentro del análisis de peligros para el HACCP debo establecerlo. Y eso no es así. ¿Ya? ¿Cómo se debiera resolver esto? La recomendación es que, obviamente, primero debiera hacer el análisis de vulnerabilidad considerando la sección 5.4 y luego los peligros, las materias primas que sean muy vulnerables o tengan una vulnerabilidad importante, yo debiera preguntarme si ese tipo de fraude que puede ocurrir en esa materia prima podría traerme un peligro de inocuidad, un peligro que yo debiera analizar como parte del diseño de mi plan HACCP. Pero es una derivada es decir, en otras palabras, primero hago la evaluación de vulnerabilidad, que eso me pide en el 5.4, en la sección 5.4, y luego, a partir de ahí, de las materias primas que son vulnerables a fraude alimentario, yo debiera llevar o preguntarme primero si de aquí me traería un peligro de inocuidad. Ejemplo práctico, ejemplo muy sencillo que espero que se entienda. Nosotros producimos
puré, supongamos un puré de manzana, pero la manzana debe ser orgánica. Por lo tanto, necesito materia prima. Mi materia prima es manzana orgánica. Y aquí hay un fraude clarito, seguramente ustedes ya lo saben, que posiblemente venga la manzana orgánica, venga mezclada, sustituida parcialmente con manzana convencional. Y eso a lo mejor lo evalúo y me sale que es altamente vulnerable, es una vulnerabilidad alta. Por lo tanto, debiera preguntarme, ¿traería algún peligro de inocuidad? Ah, es que me lo mezclarían con manzana convencional, que es más barata. Entonces sí, ¿qué peligro podría venir? Ah, pesticidas, límites mayores de los establecidos o simplemente pesticidas. Ese peligro tiene como fuente el fraude. Y ese debiera analizarlo dentro de mi contexto para diseñar mi plan HACCP. ¿Sí? Es el primer punto pantanoso. No sé si queda claro. Comenten en chat, por favor, para de repente ahí que me va ayudando Percy para poder precisar de esta primera parte, de este primer punto pantanoso antes de pasar al segundo, si es que hubiera. Si no, lo vemos al final. ¿Y Alberto? Mande. Sí, sobre todo quería mencionar nuestro compañero Luis Núñez, nos comenta que sobre la acrilamida se viene hablando mucho. En este caso hay alimentos fritos u horneados que comentan que es natural que se generen estos compuestos. Correcto. Pero son parte inherente de mi producto. Dice, correcto. Igual debería considerarlos como peligros potenciales. Correcto. Hay ciertos estudios, hablando de la acrilamida, hay ciertos estudios que mencionan que tiene efecto en la salud. Sin embargo, digamos, los referentes en el mundo, como la Comisión del Códex, no han sacado todavía un límite ni nada de eso, pero hay ciertos estudios científicos que dicen que sí. Es verdad que en fritura, recuerden que la acrilamida se forma a partir de procesos térmicos donde tenga la enzima la aspargina y tenga azúcares reductores. ¿Ya? Entonces, si tengo esas tres condiciones, se va a formar. El tema es el nivel. ¿Sí? Cuando hay abuso de temperatura, cuando hay mucho tiempo también de exposición a estas condiciones, se forma en mayor cantidad y hay ciertos estudios. O sea, la respuesta es sí. Recuerden que de dónde tomo, de nuevo, un poco viendo, hace rato mencionaba que incluso el PRC lo pide, ¿no? Que yo debo identificar y registrar los peligros potenciales que razonablemente cabe esperar que se produzcan. La razonabilidad de un peligro, ¿quién me lo da? Me lo voy a anotar acá. La ley. Si está en la ley y dice que está relacionado a tu producto y tienes que analizarlo, pues sí. ¿Quién me da más? ¿Quién me da el marco de razonabilidad? La ciencia. ¿Sí? ¿Y quién me da? Y pongamos también la otra fuente, pongamos los datos empíricos. Datos empíricos es un poco amplio porque puede ser de la propia empresa y también puede ser de los casos digamos, pongamos casos de epidemidio. Es una palabra, una gran palabra esa. Creo que lo resolvía, epidemiológicos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esas fuentes debieran ayudarte para decidir si es que incorporas o no la acrilamida en tu análisis de peligros. ¿Sí? Porque tiene que ser con base científica, con base legal. Si no está en la ley, si no está en la ciencia y no hay datos que respalden eso en el mundo, es un invento de nosotros el incluir un peligro. O en las auditorías de certificación, a veces los auditores nos salen con cosas, pues sin ninguna parte dice que yo debo incluir ese peligro en mi análisis, porque no tiene un respaldo. Recuerden que el HACCP tiene que ser científico. Y eso no lo digo yo, lo dice el Codex Alimentarius, lo dice BRCGS Food, lo dice cualquier estándar reconocido por GFSI. ¿Ya? No sé si queda un poquito más claro esa parte de ahí. Ya. Siguiente punto pantanoso. Me puse directamente lo que dice BRCGS Food. En el 273 menciona que el equipo de seguridad alimentaria o equipo de inocuidad alimentaria deberá considerar qué medidas de control son necesarias para prevenir, eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable. Se considerará la posibilidad de emplear más de una medida de control para los peligros. Entonces, lo que te dice aquí es muy sencillo.
debemos considerar qué medidas de control son necesarias para 3 cosas. Lo voy a destacar aquí. Prevenir, eliminar o reducir. Es decir, una medida de control tiene ese efecto. Y incluso aquí, más adelante me parece que está, pero una medida de control son acciones, son actividades, son procedimientos, son etapas o cualquier acción que usted establezca que puede prevenir, eliminar o reducir un peligro. ¿Ya? Y eso es importante, digamos, esa conceptualización es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, yo digo cocción. ¿Cocción qué hace? Lo elimina. ¿Sí? Digo pasteurización. Posiblemente lo reduzca. O puedo hablar de esterilización. Etapa, detección, una acción, detección de metales. ¿Qué hace la detección de metales? También lo elimina. ¿Ya? ¿Qué hace? Yo ocupo un equipo compartido y tengo 2 tipos o 3 tipos de productos con perfil alergénico, perfil alergénico y uso el mismo mezclador. Posiblemente la limpieza va a ser la medida de control, la acción de limpiar para usar ese mezclador para el otro producto. Y eso me da el enfoque preventivo. Eso previene que el alergeno llegue al otro producto. Pero son acciones, son actividades, son etapas, son procesos que están focalizados a prevenir, eliminar o reducir. El prevenir tiene que ver antes de que llegue, y ahí es un poco la discusión que me ha tocado presenciar y ver y estar también, cuando decimos, ¿sabes qué? Es que yo hago análisis de laboratorio y con eso libero el producto y de esa forma prevengo que no le llegue al consumidor. O sea, en cierta forma hay algo de razón ahí, pero aquí cuando hablamos de prevenir, eliminar o reducir, prevenir es antes de que llegue al producto. Eliminar y reducir es cuando ya está en las materias primas o en el producto, yo tengo que intervenir para eliminarlo o reducir el peligro. Por eso es que los análisis de laboratorio o los planes de muestreo que hago para liberar un producto no son medidas de control. No estoy diciendo que no se hagan, que no se debieran hacer. Debiéramos hacerlo, pero como una instancia de verificación. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. O sea, clarificar bien, pregúntese siempre ustedes si es que la medida de control que usted está estableciendo para ese peligro, ¿qué está haciendo? ¿Cuál de los 3 efectos está logrando en el peligro? Pero antes de que llegue al producto es prevenir, ¿sí? Y si ya está en el producto, en las materias primas, lo elimino o lo reduzco. Por eso es que la detección de metales está eliminando, ¿sí? O reduciendo. Ahí habría que ver, pues, cuál es el enfoque. Recuerden que si la estrategia es reducir, esto es muy importante, si su estrategia es reducir, la pregunta es ¿hasta qué nivel? ¿Hasta qué nivel va a reducir usted? Y ese nivel yo debiera justificarlo. ¿Y con qué justifico ese nivel? La ley y la ciencia. No tienes otra. ¿Sí? No hay de otra. O sea, no se pongan creativos ustedes. O sea, a veces uno encuentra en sistemas HACCP, se ponen cosas y dice, ¿pero cuál es tu respaldo? Ah, pues no lo sé, es que nos pusimos de acuerdo, levantamos la mano el equipo HACCP. Tiene que ser basado en la ley, basado en la ciencia. Un HACCP científico y también legal, ¿no? Ya, déjeme cambiar esto. Ya. Validación de los PPR. Este es el tercero. Cosa que he visto que no se logra bien. ¿Qué es lo que dice aquí en el 274? Que cuando el control del peligro, especialmente los peligros significativos, se logre mediante programas de prerequisitos o PPRs, también que se le denomina. PPR no es partido por los republicanos, o sea, no es un partido político, es prerequisito, ¿ya? Entonces dice, si es que el control del peligro lo logramos con programas de prerequisitos o medidas de control distintas a los PCC, esto se deberá declarar y se deberá validar la idoneidad del programa para controlar dichos peligros. Ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, que es clásico. Tengo un alimento listo para el consumo, un Ready to Eat, ¿sí? Es un alimento listo para el consumo y además este alimento favorece la proliferación microbiana. Tiene un pH casi neutro,
proliferación, ¿no? Tiene una actividad de agua alta, ¿sí? Pasó por un proceso térmico, por ejemplo, y listo para el consumo, ¿no? ¿Ya? Y estoy en la etapa de envasado, que es el último momento en que el producto va a estar expuesto al ambiente. Estoy hablando de un proceso abierto, ¿ya? No de un proceso cerrado, ¿ya? Entonces, es aquí el envasado es la última etapa en donde está abierto. Antes de poner en el envase, porque después el envase lo protege, ¿ya? Entonces, en esta etapa, a lo mejor nuestro análisis de peligros nos va a decir que puede haber recontaminación por la famosa Listeria monocytogenes. ¿Sí? Pero ¿de dónde habría recontaminación? Desde las superficies de contacto en donde yo estoy ensamblando mi producto. Supongamos que un proceso es manual o puede ser con máquinas, pero hay contacto con las superficies, ensamblo y ahí lleno el producto. ¿Ya? Yo no tengo ninguna etapa posterior que me elimine esa recontaminación. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo o cuál es la medida de control que debo aplicar? Aquí, lo que vamos a aplicar, la medida de control, va a ser limpieza de las superficies. Limpieza, pongamos, y desinfección de las superficies de contacto. ¿Ya? La limpieza entonces se convierte en una medida de control para este peligro significativo, pero la limpieza no es un PCC. Porque el PCC, recuerden, y ese es otro error conceptual que tenemos, el PCC es del proceso, es de una actividad del proceso, está en una de las actividades del proceso. La limpieza no, la limpieza es una buena práctica, un prerequisito, que en este caso, que para las superficies del proceso o de la etapa de envasado, yo debiera hacer limpiezas cada cierto tiempo o cada vez que cambio un lote, hago pausas de limpieza que también se denominan para prevenir que haya recontaminación por Listeria monocytogenes. Y yo debiera validar la idoneidad de la limpieza. Por lo tanto, desarrollo mi programa de limpieza y lo desafío. Hago posiblemente un estudio empírico para demostrar que con el método de limpieza, con los insumos de limpieza, con las frecuencias de limpieza, con los químicos, si es que voy a usar detergentes específicos o desinfectantes, yo lograría eliminar de las superficies la Listeria monocytogenes antes de que llegue al producto, o prevendría que proliferen en el ambiente, ¿sí? Y yo tengo que validar eso, ¿ya? Usualmente decimos, yo pregunto también, les digo, ¿validaron? Y me dicen, sí, mandamos a hacer un análisis de laboratorio. Eso no es validación. Eso es solamente una verificación. La validación tiene que ver con armar primero un plan entre comillas, los que han hecho alguna tesis, no sé cómo se diga en sus países, o memorias que se dice en Chile, por ejemplo, cuando hicieron ese estudio, eso fue una validación porque ustedes plantearon una hipótesis. En este caso, la hipótesis, entre comillas, va a ser mi procedimiento de limpieza y desinfección de la superficie de contacto será capaz de reducir la carga microbiana y eliminar la carga de Listeria monocytogenes que podría estar en el ambiente de mi sala de envasado, en la superficie de contacto. Esa es tu hipótesis. Y tú ya tienes armado tu protocolo de limpieza. Entonces, harás varios ensayos, que es una forma, hay varias formas de hacer validaciones, ¿eh? Armamos un plan de validación, posiblemente va a ser experimental, hacemos o puesto en práctica en mis condiciones normales, hago varios ensayos, tomaré muestras, controlaré las variables de la limpieza y sacaré conclusiones a partir de ese ensayo. Y mi conclusión va a ser, mi procedimiento de limpieza es o no capaz de controlar la proliferación y la transferencia de este patógeno al alimento. Podría no ser, tu respuesta podría no ser decirte que no. Volvemos, modificamos nuestro protocolo y volveremos a hacer algunos otros ensayos. ¿Ya? Ahí la recomendación es usen la guía
que básicamente está para medidas de control más de proceso, pero igual sirve, la guía 69 del Códex Alimentarios. O la directriz, creo que es. Sí, directriz debe ser, no es guía, directriz. Algunos de ustedes seguramente lo conocen. Si me ayudan por ahí, después yo también puedo sacarlo para ponerlo ahí en los links. ¿Sí? Entonces, del tercer tema. Ya, déjeme cambiar esta parte. Ya, acciones correctivas. Recuerden que cuando nosotros tenemos un PCC, nosotros al PCC, el PCC es una etapa común y corriente que en esta etapa tiene uno o más peligros significativos y nosotros hemos puesto medidas de control. Las medidas de control hacen frente al peligro significativo. La medida de control es la pareja de baile del peligro significativo. Y nosotros establecemos límites críticos a la medida de control. ¿Para qué establezco límites críticos? Para monitorearlas. Para monitorear es como el indicador, pero yo voy a monitorear si funcionan o no la medida a través del límite crítico. ¿Ya? Si es que el límite crítico está desviado, significa que la medida de control no está funcionando y por lo tanto tengo que aplicar acciones correctivas. Y aquí un error común que se comete es que cuando definimos las acciones correctivas, solamente nos preocupamos de echar a andar el equipo. De nuevo, de ajustar el equipo. Pero básicamente hay tres, y aquí me apego un poquito a lo que dice también el Códex Alimentarios en los principios generales de higiene de los alimentos, que las acciones correctivas, cuando hay una desviación de los límites críticos del PCC, se dan en tres ámbitos. El primer ámbito, no necesariamente va a ser en esa secuencia, pero tengo que restablecer el proceso. Si tengo un proceso térmico, no alcancé las temperaturas, por ejemplo, debiera estabilizar y para continuar, porque tengo que tener continuidad operativa. Mis indicadores de productividad a lo mejor se me bajan, ¿no? Entonces yo tengo que restablecer para seguir, pero mi PCC debiera funcionar bien. ¿Ya? El segundo ámbito es acciones sobre el producto. Bloquear, revisar el producto, reprocesarlo, etcétera, etcétera. Todas esas son acciones en el producto. Y la tercera línea de acción aquí es hacer análisis de causa-raíz y aplicar acciones preventivas que no me vuelva a ocurrir la desviación. Comúnmente nosotros no aplicamos los tres ámbitos de acción. Hay veces nos olvidamos del análisis de causa-raíz. ¿Sí? Muchas veces creemos que solamente es en el producto y otras veces solamente que es en el proceso. Pero las tres debieran estar aplicándose cuando hay una desviación de los límites críticos. ¿Ok? Eso es parte del 2.11.1. Y ese es el cuarto tema pantanoso de nuestro plan HACCP. El quinto, lo puse tal cual, eso está en el 2.12.13. En el 2.12.13, BRCGS Food nos dice, revise el plan HACCP. Revíselo, el plan HACCP y los prerequisitos. ¿Sí? Y hay tres momentos que tenemos que revisar. De forma anual, antes de cualquier cambio, y acá lo destaqué porque usualmente no hacemos revisión del plan HACCP y de los prerequisitos cuando hay cambios. Y esos cambios podrían considerar estos. O sea, no necesariamente me va a pasar esto, pero yo debiera estar atento que si hay alguno de estos cambios u otros, yo debiera revisar, ¿sí?, el plan HACCP y los prerequisitos. Usualmente esto no lo hacemos. El equipo HACCP no se entera de los cambios. ¿Sí? A pesar de que las áreas de producción son miembros del equipo HACCP, pero pues no hablé de ese punto pantanoso, debiéramos hablar en algún momento de ese punto pantanoso, que los equipos HACCP no funcionan como equipo, sino que termina funcionando un llanero solitario que es el líder del equipo. ¿Ya? Y ese líder posiblemente no se entera de los cambios. ¿Ya? Entonces, siempre en una empresa de producción de alimentos van a haber cambios.
van a haber nuevos ingredientes. Por ejemplo, aceleré la máquina. Gerencia mandató, dijo aumentemos productividad porque el directorio quiere mayor utilidad. No estoy diciendo que no está bien eso está muy bien. Y aceleramos las máquinas, agregamos nuevo turno, aumentas velocidad. Cuando me refiero a acelerar la máquina es aumentas la velocidad de producción, generas más residuos, la máquina funciona con mayor rapidez, podrían haber fatigas de materiales, podrían haber desprendimiento de cuerpos extraños, etcétera, etcétera. Esa condición cambió y usted tiene que revisar el plan HACCP. ¿Cómo se entera el equipo de inocuidad, el equipo HACCP, de los cambios? Yo recomiendo siempre, y aquí viene la recomendación para solucionar este punto pantanoso, es que usualmente los equipos funcionan una vez al mes, ¿ya? Y en esa en esa reunión, en la primera agenda, sea revisión de cambios. O que se pregunte al menos, ¿hay cambios que se vienen o hay cambios que estamos ejecutando? ¿Y cuáles son esos cambios? Y a partir de ahí ya vas a tener la información, qué cambios hay o están vigentes o se vienen. Eso implica que debieras revisar el plan HACCP y el programa de prerequisitos. La revisión, ojo, no significa que cambies. Tras la revisión se toma la decisión qué componente del plan HACCP voy a cambiar, si es que es necesario. Obviamente, si incorporé una nueva etapa, eso implica que va a cambiar el análisis de peligros. Tengo que incorporar en el análisis de peligros esa nueva etapa. Y posiblemente podría salirme un PCC ahí. Por lo tanto, voy a tener que diseñar, voy a tener que ampliar mi enfoque de PCC. ¿Sí? Y muchas gracias, niños. Eso quería compartir con ustedes. Si hay dudas, consultas, encantado. Empezamos a platicar y a conversar sobre las dudas que tengan. Percy, no sé si hay... Excelente. Sí, sí, Alberto, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Como siempre es muy grato aprender día a día. Compartir tus ideas, tu conocimiento. Muchas gracias, Alberto. Mira, acá tenemos algunas preguntas sobre la validación y me parece que es algo común, de lo que siempre se encuentra. Y es muy importante tomar esta consulta. Nos comentan y nos dicen, nuestra compañera Regina Martínez nos dice, buenas tardes. Si se considera como medida de control a una capacitación, ¿es necesario validarlo? De ser así, ¿qué opción es la más recomendable para validarla? A ver, voy a poner aquí. A ver, voy a poner pantallita blanca, esperen un poquito. Ahí está. Para un poco ahí de repente graficar si es necesario. Regina dice que la medida de control posible... De una capacitación. Medida de control, capacitación. Sí. ¿Es necesario validarlo? Dice. De ser así, ¿qué opción es la más recomendable para validarlo? Sí. Es que yo creo que la medida de control no es capacitación. No sé si tú compartes eso. Sí, efectivamente, te la presentaba, te comenté este comentario porque siempre encontramos, ¿no? Que Sí. análisis de causa raíz, todo, Falta de capacitación, ¿no? Eso es un tema. Entonces, mira, Sí. una medida de control de un peligro que sea capacitación, yo no lo veo como una medida de control o capacitación, porque la capacitación me está dando habilidades, competencias y conocimiento en alguna práctica que debo aplicar en el proceso. Posiblemente esa práctica en la cual estoy capacitando sería la medida de control. ¿Ya? Entonces, usualmente no es una medida de control o capacitación. Recuerden que las medidas de control, hagan la prueba siempre. La medida de control previene, elimina o reduce. Y la capacitación no me hace ninguna de esas. Me puede decir que previene, pero la capacitación en sí, el hacer la capacitación a la persona, no hace nada. Solamente está dando conocimientos, que es un factor importante para aplicar alguna práctica. ¿Ya? Eso podría decirte, si pones a lo mejor en qué capacitación, en qué tema y para qué peligro, sería bueno, a lo mejor y ahí de repente comentamos un poquito más, Regina, por favor. Excelente, Alberto. Muchas gracias.
Muchas gracias. También nos aclaró muchos temas ahí referente al tema de la capacitación. Igual, también hay un tema, se está mencionando mucho en las preguntas, está relacionado al tema de los PPR o de los PPRs. Los PPRO pensando en ISO Ajá. 22. Sí, se confunde mucho con el tema de los PPRs, pero igual ahí nos comentan, ¿no? Dice, Lo, nos comenta nuestra compañera Osmara, nos dice, pero solo se validan los PPRs, los prerequisitos de peligros significativos. Es mira, que la norma en el punto 274 no hace énfasis a peligro significativo. Por eso es la duda, nos indica. correcto, eso es correcto. Lo que dice Osmara, entiendo, Osmara, de ¿sí? Yanira, Osmara, sí, es sí. correcto. O sea, no lo dice en el 274, que muy bien ella lo dice. Ella es una BRC lover, ¿ah? Ya identificamos a ¿ya? No lo dice, ¿verdad? No lo dice. Sin embargo, eso fue una aclaración y lo hemos pedido incluso que se aclare posiblemente en una declaración de posición por parte de BRC, que es específicamente para eso. Porque si no sería es decir, específicamente para los peligros significativos. Porque sería una locura estar validando todo. Y no vale la pena. ¿Ya? Porque la validación es un proceso que va a establecer la base científica para aplicar mi medida de control. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, que es dirigido a peligros significativos. De todas maneras, yo voy a insistir, como soy ATP para BRCGS Food, voy a insistir en esa aclaración que salga una position statement, que es los documentos que emite BRCGS para aclarar ciertas cosas, ¿ya? Yo ya lo había planteado, pero no le había hecho seguimiento para que se haga, pero es para los peligros significativos, ¿ya? Recuerden que el HACCP, me voy a ir a los principios generales de higiene de los alimentos. Los principios generales de higiene de los alimentos, yo siempre menciono como una escalera de los niveles de control. Aquí estoy tratando de buscar mi escalera. 1, 2, 3, 4 peldaños voy a poner. ¿Ya? En el nivel más alto es una medida de control aplicada en un PCC. Pero es de proceso. El PCC es siempre de proceso. ¿Ya? En el nivel más bajito, y eso lo dicen los principios generales de higiene de los alimentos, ¿ah? Es las 5 claves de la OMS para la inocuidad de los alimentos. ¿Ya? Y aquí en estos dos peldaños, este de aquí es de los PPR genéricos. Todos los peligros que usted identifique que puedan contaminar el producto y podrían tener un efecto en el consumidor, en su salud, deben ser controlados. Algunos van a ser controlados por los PPR, o la mayoría en realidad, no algunos, la mayoría. En algunos casos, y eso es lo que reconoce ahora BRCGS, es que van a haber PPRs especiales. Lo voy a poner aquí una E de especiales. Estos dos de aquí, básicamente, me van a estar controlando. Bueno, no me salió lo que quería hacer. Ya, ahora sí. Estos dos de aquí, perdóname, es que estoy ahí como torpe con... No, tampoco. Ahora sí. Estos dos de aquí me van a controlar peligros significativos. Es decir, un PPR, y hace rato les decía lo de la limpieza, que es una acción que lo voy a hacer cuando cambio cuando cambio el producto, que no quiero que me llegue el alérgeno de uno al otro, tengo que hacer limpieza. Pero me está eliminando un peligro significativo. ¿Ya? Son PPR especiales. ¿Ya? Eso, no sé si ahí, yo no sé por qué expliqué eso. me fui en la volada. Sí, Alberto, está bien, por el tema del PPR en la 274. Está bien. Ya. La pregunta de nuestra Por ahí compañera. fuimos, un poco para aclarar. Entonces yo me quedo con el compromiso de hacer seguimiento ahí, ojalá saque una declaración de posición pronto y para que aclare eso, porque es dirigido a los peligros significativos, ¿ya? Por eso es muy importante, ojo aquí, los peligros significativos, si usted encuentra 15 peligros significativos en su análisis, posiblemente 3 de ellos estén controlados en PCC. ¿Y los otros 12? ¿Dónde? ¿Cómo? Y posiblemente los otros 12 esté controlándolo usted con prerequisitos, que no lo está mirando así.
Y de hecho, si usted aplica el nuevo árbol de decisiones, el nuevo árbol de decisiones le obliga a tener un PPR como control o PCC. No tienes de otra. Con el anexo 4 de los principios generales de higiene que se emitieron este año, pero que fueron revisados en 2022. ¿Ya? Ya. A ver si vemos otro. ¿Cómo puedo tener en cuenta la importancia de cada microorganismo en diferentes productos, frutos secos? No sé si me pueden ayudar ahí con los... ¿Las preguntas Alberto? Sí, con las preguntas para ver cómo las agrupamos, si es que hubieran. Sí, justo con la respuesta que has comentado, hemos dado la respuesta a varios compañeros que están con el tema de los PPRs y PPRO. Correcto, correcto. Claudia Jimena, veo aquí ella que preguntó, ¿la limpieza es una medida de control HACCP o es un requisito? No sé si te quedó claro, Claudia, de lo que expliqué, porque, o sea, sí, o sea, la limpieza es un prerequisito, es un prerequisito. Sin embargo, si la limpieza de una superficie específica me va a eliminar un peligro que puede llegar al alimento y ese peligro significativo, esa limpieza se convierte en una medida de control específica para ese peligro significativo. O sea, no toda la limpieza de la superficie. O sea, tengo que seguir haciendo limpieza normal, pero para esa superficie va a ser focalizada, va a requerir mayor atención. Por eso es que BRCGS dice tienes que validar ese PPR. ¿Ya? ¿Dónde encuentro cómo se valida un PPR? No hay... a ver, yo les puse lo de la guía 69, ¿no? O la directriz 69 del códex. Ustedes lo encuentran en la web del códex, ¿ya? Y por ahí lo vamos a poner un ratito. Y lo otro, para limpieza específicamente, hay una guía del EHEDG, que es el Grupo de Ingeniería y Diseño Higiénico, que tiene de validación de limpieza. El detalle es que hay que comprarlo. Y la buena noticia es que nosotros lo tenemos. La mala noticia es que no quiero darles. No, mentira. Validación de la limpieza. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, si alguien quiere validar limpiezas como medida de control, nosotros podemos ahí darles alguna directriz respecto a lo que dice GDG, que es específica para limpieza nada más. En cambio, esta del códex es para medidas de control en general, ¿ya? Y ese puedes usar, Claudia, como marco para validar tus limpiezas, ¿no? O PPR en general, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo realizar una buena Excelente. validación? Ahí hay una pregunta, tal vez, Dale. Alberto, para poder aclarar. Me parece que se ha quedado un poco ahí con duda. Los compañeros acá, mira, nos dice, Juan Carlos Camacho Gamarra nos dice, en nuestro análisis HACCP, ahora tenemos que evaluar fraude, contaminación malintencionada, como proceso muy aparte de las herramientas de Food Defense y Food Fraud. Creo que lo que estabas tú comentando al inicio, que yo evalúo mi fraude y en el caso de que vea algún peligro que pueda afectar la inocuidad, ahí lo pasaría recién a analizar en mi análisis, ¿no? Puede ser que ahí quede un poco en el aire la consulta. Correcto, hagamos la ecuación aquí, es decir, recuerden que ustedes por el 5.4 se tiene que evaluar vulnerabilidad al fraude. No es riesgo al fraude, ¿ya? O sea, en BRCG es vulnerabilidad al fraude, ¿no? Y en el 4.2, ojo, me preparé, o sea, no crean que soy un super, no, sino que esto me preparé, aquí lo tengo en mis notas, ¿no? El 4.2 habla de evaluación de amenazas para la defensa alimentaria. Evaluación, es decir, contaminación intencional. Aquí el primero tiene que ver con motivación económica y el otro es con hacer daño, ¿no? Entonces, nosotros hacemos esa evaluación. En el caso del primero, si usted encuentra una materia prima que es vulnerable, pregúntese, hágase la siguiente pregunta. Este caso o el tipo de fraude, porque usted tiene que ser preciso. Recuerden que me pide sustitución o adulteración. Usted va a saber cómo se va a adulterar. Usted tiene que saber cómo se va a adulterar, ¿no? Recuerden que la evaluación de vulnerabilidad se hace haciendo, no lo dice BRCGS, pero la herramienta es la herramienta de Horizon Scan o escaneo del horizonte, que es básicamente bucear en la información, ¿ya? Entonces, pregúntese, ¿este tipo de fraude puede o traería o generaría, pongámoslo así, un peligro
para la inocuidad, pongamos así. Si su respuesta es sí, yo le puse ahí lo de los pesticidas. Debemos analizarlo en el principio 1 del diseño del plan HACCP. Lo mismo para el defensa alimentaria. Si nos damos cuenta, por ejemplo, que tengo un mezclador, algo mezclado de microingredientes, y allí es vulnerable, podrían contaminarme. Yo, del punto de vista del HACCP, debiera identificar o evaluarlo cuánto daño podría hacer desde el punto de vista de inocuidad. ¿Ya? Ahora, obviamente, las medidas que yo ponga posiblemente van a ser prerequisitos. O podría ser PCC, habría que ver si está en una etapa. Pero yo debiera evaluar. Pero tras la evaluación que apliqué para el 4.2 o el 5.4 según corresponde. O sea, no debo duplicar. No recomiendo. El estándar no te lo pide eso, que tú dupliques. No se recomienda duplicar. Estamos hablando de un sistema, ¿no? Que tienen que retroalimentarse los elementos. ¿Ok? Ya, a ver, déjame ver qué otras quedan por acá. Habían varias preguntas similares que preguntan ¿cómo se determina que un peligro es razonablemente potencial? Razonablemente potencial, claro, estaba hecho potencial para el producto, para el proceso, para las instalaciones. Y en el producto pongamos materias primas porque es parte del producto, ¿no? ¿Cómo? Porque el estándar te dice identifica y registra primero, ¿no? Dice el 271, identifica y registra. Incluso la palabra de razonabilidad o razonablemente esperable, eso está en los principios generales de higiene del Códex, ¿ah? O sea, de ahí lo tomó el equipo técnico de BRCGS y lo puso en BRCGS, ¿no? En BRCGS puro. Ya, identificar y registrar. ¿Cómo? Buceen en la información científica, en la ley y en la información empírica. Empírica me refiero a la propia experiencia de la industria, casos de epidemiológicos, ahí se me salió epidemiológicos, es una gran palabra esa, ¿ya? Experiencia de la industria me refiero, aquí hay harta información, ¿no? Por ejemplo, retiros de mercado, reclamos, etcétera, etcétera, ¿no? Si están suscritos, por ejemplo, al Food Safety News, les llega mucha información. Por ejemplo, en esta semana me tocó por ahí hacer una auditoría y por ejemplo, salmonela en las nueces. Y la empresa me decía, pues no, pues si no es tema de la salmonela para mí. Agarré el Food Safety News, le dije, mira, acá está diciendo que hay casos de salmonela en las nueces. ¿Ya? Por lo tanto, es razonable. No sé si me deja entender ahí. ¿Sí? Ya. A ver, estoy leyendo aquí, pero es sobre el gliomias, ya lo vimos. ¿Cuáles son los criterios para determinar que un peligro sea razonablemente potencial? Eso, yo no sé si queda claro, Jenny, eso. Si el ejemplo fuese el aceite de oliva, Lady, si puedes escribir a qué te referías, porfa, para que de repente no quede con la sensación de que no lo vimos. No te ayudamos ahí con eso. Ya, eso dijo Juan Carlos, ya lo comentamos. ¿Cómo es definir razonablemente criterios? Rogers, no sé si te quedó claro con lo último que comenté. La limpieza de medio control, ya lo vimos. ¿Dónde encuentra información de cómo validar PPR? También ya les di dos enfoques ahí. Dice, ¿cómo realizar una buena validación? Es de cada etapa. Es que la validación, a ver, para el plan HACCP, la validación es de los límites críticos referente a la medida de control. Esto está en el PCC, para el PCC. La otra validación es los PPR que controlan peligros significativos. Y la otra validación es la validación del plan HACCP. Esas son las tres validaciones que me puse enfoque BRCGS, que pide BRCGS. Entonces,
ahí, Sonia, no es de cada etapa, es decir, está en función del peligro significativo, y en el último tenemos la validación del plan HACCP. Y aquí lo puse plan. Los dos primeros tienen que ver con está relacionado a peligros, ¿no? Estos dos están relacionados a peligros. ¿Sí? Y el tercero, que es el plan HACCP, es para saber si tu plan HACCP va a ser capaz de controlar todos los peligros significativos. ¿Ya? Entonces ahí traten de usar la guía 69, como les decía, del Códex, y para el caso de limpieza en específico, nosotros le podemos ahí, vamos a preparar, ya me acordar, en tema de tiempo nomás, Mayra, debemos sacar un blog o algo para, o hay que hacer un webinar de cómo validar limpieza, por ejemplo. Anótalo de repente, Mayra, para trabajar en eso a partir de la guía del EHDG. Como nosotros somos miembros de EHDG, entonces ahí tenemos la información. ¿Ya? ¿Qué más? Alberto, hay varias preguntas ahí relacionadas a cómo validar el plan HACCP. Ya. A ver, mira, no hay una directriz clara de cómo validar el HACCP. Yo les voy a platicar aquí del punto de vista de cómo lo haría yo. ¿Ya? Que puedo estar equivocado. Si estoy equivocado, me avisan, ¿ya? Y usualmente ando equivocado también. ¿Ya? Entonces, validar plan HACCP. La validación, yo parto de aquí, que la validación tiene como propósito establecer la base científica de lo que voy a hacer, de lo que quiero aplicar, hacer o implementar. ¿Ok? Y usualmente la validación de algo se hace antes de aplicarlo. Digamos, estoy estableciendo aquí como la base, ¿ya? Teórica. Lo otro es que toda validación se debiera hacer en el peor escenario. ¿Ya? Peor escenario, por ejemplo, voy a poner algo que se relacione rápido. Si yo voy a validar limpieza, yo tengo que validar en la peor condición de suciedad. Ese es mi peor escenario, uno de mis peores escenarios. Si yo hago buena limpieza con mi método que definí en la peor suciedad, pues en las otras, aplicando el mismo método, en las otras niveles de suciedad que va a ser menor que eso, no va a haber problema. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, establecer la base científica. Y lo otro es, para poder validar, yo tengo que saber cuál es el resultado que quiero. Tengo que saber eso. ¿Ya? ¿Ya? La pregunta aquí es, ¿cuál es el resultado del plan HACCP? ¿Cuál es? ¿Cuál debiera ser? ¿Para qué diseñé un plan HACCP? Y la respuesta es para controlar eficazmente los peligros significativos. Ese es su propósito del plan HACCP. El propósito del plan HACCP no es identificar, o sea, obviamente yo identifico peligros para llegar a saber cuáles son significativos y ahí establezco los controles, las medidas de control. Entonces, mi validación, que puede ser una validación bibliográfica, según la guía 69, hay 5 enfoques de validación, pero es para medidas de control. Yo ahí derivo un poquito. Y yo puedo, y la sugerencia aquí es que se haga una validación bibliográfica o científica, que se le llama. Yo le voy a poner bibliográfico. ¿Ya? ¿Qué significa? A ver, yo diseñé el plan HACCP. El plan HACCP es un conjunto de documentos. Van a estar documentados los pasos preliminares. Voy a tener una matriz con el análisis de peligros. Voy a tener la estructura de cada PCC, con todo su sistema de monitoreo y límites críticos. Ya tengo establecido qué acciones correctivas voy a aplicar. Voy a estar establecido cómo verificar. ¿Sí? Ya establecí aquí los límites críticos. Este es mi plan HACCP. ¿Sí? Y este plan HACCP que está diseñado aquí, imagínate, usted tiene 15 peligros significativos.
Este plan HACCP debiera controlar eficazmente significa que o lo previene, de nuevo, vuelvo ahí, o lo elimina o lo reduce. Entonces, la validación, si yo voy a hacer una validación bibliográfica, podría consistir en revisar, si va a ser bibliográfica, revisar cada elemento por alguien que sabe de mi producto, de mi proceso, que sabe de los peligros, que sabe de la ley, de la legislación, que sabe la base científica, y lo va a revisar exhaustivamente para ver, primero, por ejemplo, si usted incluyó todos los peligros. Si usted no incluyó todos los peligros, automáticamente yo podría concluir, tu plan HACCP no lo valido. ¿Por qué? Porque si tú no incluiste todos los peligros que razonablemente pueden ocurrir en mi producto, puede que de esos peligros que usted no incluyó, alguno podría ser significativo. Por lo tanto, el propósito de tu plan HACCP ya no se cumpliría si usted lo aplica, porque no va a ser eficaz para controlar todos los peligros significativos. Ya, pasé el filtro del análisis de peligros. Supongamos que, ok, voy a los PCC y a las medidas de control como PPR. A lo mejor usted no diseñó bien esas. Si no lo estableció bien, no lo diseñó bien, pues entonces no va a ser, tu control no va a ser eficaz. Y así puedo ir mirando cada una de los componentes del plan HACCP. ¿Ya? Yo haría ese enfoque de validación, eso lo documento, ¿ya? Donde revisé cada componente, alguien, una persona que conozca, o puede ser, o sea, el estándar no dice quién lo haga, o sea, puede ser el equipo mismo, el equipo HACCP. ¿Sí? No hay problema en eso. No sé si con eso ayudo, porfa, porque ese es un tema, no lo puse un tema pantanoso porque yo sé que lo iban a preguntar. Ya. Efectivamente, sí. Sí, con eso podemos ver varias preguntas. Están preguntando cómo valido el plan HACCP, quién lo puede realizar esa validación, de los límites críticos, quién lo valida. Entonces, debe haber una persona que valida eso. Nos comenta qué es lo que señala el BRC. Bueno, con la respuesta lo acabas de dar ahora, ¿no? Correcto. Entonces, excelente. Osmar, por ahí dijo de ser así, entonces te estaríamos hablando de un PPRO. Ahora, si yo me ciño a BRCGS Food y a los principios generales de higiene de los alimentos, no hablan de PPRO. El único que habla de PPRO es la ISO 22000. Pero el PPRO es una derivada rara. Incluso hay árboles de decisiones para decidir si es en PCC o un PPRO. Siempre el PPRO está asociado al proceso, es decir, algo que no llegó a ser PCC. Ya. Eso yo, pues, así generalmente lo explico cuando explico PPRO, ¿no? O sea, el PCC es el máximo. Es mi mejor arsenal que tengo para hacer frente a los peligros significativos. Es mi mejor arma, una medida de control en un PCC. De ahí pueden venir los PPRO, que no llegaron a ser PCC. De ahí vienen programas de prerequisitos especiales. Si hablamos por ISO 22. Vuelvo a repetir, los principios generales de higiene de los alimentos no hablan de eso. BRCGS Food no habla de PPRO. ¿Ya? Ana Laura dice, ¿qué me recomienda para validar un PCC? ¿Cómo lo es ultrapasteurización en procesos de lácteos? Ahí te recomiendo ahora ver la guía 69, a ver, por ahí lo voy buscándolo, porque ahí nos da 5 enfoques para que usted valide. Si es que ya está validado, asegure, por ejemplo, que usted aplica, porque, o sea, usted puede usar una referencia validada ya, o va a tener que hacer las pruebas en el equipo, que eso es digamos, hacer validación en planta piloto o en las condiciones normales de proceso. ¿Ya? Tiene que armar todo un plan ahí para hacer el estudio del proceso térmico, en el caso de las pasteurizaciones de lácteos. ¿Ya? Puede ser, dependiendo de dónde esté también, en qué país esté, puede ser que una autoridad de proceso haga ese proceso de validación. ¿Eh? ¿Ya? Entonces hay que considerar eso ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Déjenme, estoy buscando aquí el código de prácticas, directrices. Es una directriz el CXG.
¿Ya? Mire, le voy a poner acá el link del códex. No sé cómo les hacemos llegar. Después hay que ver cómo ven todos ellos el link de... Para ver por ahí de agregarlo de repente, Mayra, en los mensajes que les enviemos, pongamos esos links del códex, ¿ya? Ahí puse en el chat de los anfitriones, ¿ya? Podría Otra comentar... pregunta también, Alberto. Menciona, Mándame. por ejemplo, dice Carolina Gutiérrez, en sitios que realizan molido de carne, como en las plantas de cecinas, que tienen un buen control preoperativo. Nos indica que dice, la inspección de cuchillas y piezas de metal que no han tenido reclamos por clientes por presencia de metales o cuerpos extraños, ¿es necesario un detector de metales? ¿Es válido el histórico de la empresa para este tipo de análisis como justificación? Que ahí, por ejemplo, estoy pensando, dice las cuchillas en en el molido de carne, ¿no? En la molienda de carne. Y piezas de metal, así es. En la molienda de carne. Entonces, entiendo que aquí el peligro es partículas. Perdón si es que por escribir rápido no pongo las tildes ya. Partículas metálicas. Metal. Partículas metálicas que se desprende por el uso de los cuchillos. Nos comenta que no han tenido reclamos por presencia de metales o cuerpos extraños. Correcto, correcto. Y pregunta si es necesario un detector de metal. Es que aquí primero tenemos que analizar esta fuente, es decir, en la molienda de carne hay posibilidad y es razonable que puedan desprenderse partículas metálicas. La pregunta va a ser, ¿por qué podrían desprenderse? Porque a lo mejor hay corte con el hueso de la carne. No se estoy inventando, ¿ah? ¿Ya? Puede ser porque cuando acelero la máquina o cuando inicio o detengo la máquina hay vibración y los cuchillos pueden tener roce metal con metal. O los cuchillos podrían sufrir fatiga porque como tengo que afilarlos y el filo es muy delgadito y hay partes y la carne que corto es congelada y generalmente es muy dura, entonces podría haber rotura o trizas del cuchillo. Si eso ocurre, ojo, mire lo que yo les dije, varios factores que podrían favorecer la ocurrencia del peligro. ¿Ya? Y ahí no dije nada de reclamos. ¿Cuál es el error? Que eso no lo mencioné, que debiéramos ahondar de repente. ¿Cuál es el error que cometemos nosotros? Nosotros usualmente, y eso también lo dice el BRCGS, determine probabilidad, recuerden, y determine severidad. ¿Ya? ¿Cuál es más fácil de determinar? Severidad, ¿no? Es un tema de información, de casos, información científica, etc. La probabilidad es un tema. Muchas de las empresas nosotros argumentamos nuestras probabilidades, decimos, es que no es probable que ocurra porque el cliente no me ha reclamado. Eso es un gran error. Y yo siempre digo, pues a lo mejor el cliente ya se murió y por eso no te reclamó. Recuerden, el reclamo del cliente es el rebote. ¿Ya? Si usted quiere usar datos, ¿qué fuentes de datos tenemos? Obviamente los reclamos, voy a poner ahí porque a muchos nos gusta eso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más fuentes de datos tenemos? Las inspecciones de proceso. ¿Qué tenemos? Análisis de laboratorio, tanto de materia prima. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Auditorías. Hemos encontrado productos no conformes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice esto? ¿Qué dicen las inspecciones? En este caso, usted está inspeccionando las cuchillas. ¿Ha visto que alguna vez las cuchillas se han trizado, pero no han... Usted me dice, sí lo he visto, pero nunca desprendió una. No, pero entonces ya ocurrió la rotura del cuchillo. ¿Ha visto alguna vez que los cuchillos rozan con el metal en la tolva de corte? Si usted me dice sí, entonces puede ocurrir. Es que pero nunca ha ocurrido. Pero el factor de ocurrencia está ahí. Las condiciones de que ocurra,
porque recuerden, estamos hablando de probabilidad, de que me va a ocurrir en el futuro. Yo analizo hoy día en el contexto en que estoy, uso la información obviamente de ocurrencia del pasado, pero también veo las condiciones que podrían llevar a que el peligro ocurra, los factores de ocurrencia, como lo que estoy mencionando. Si con esa información que yo tengo digo, mira, es probable que ocurra, es mediano alto que ocurra, y sería también, esto es un alimento listo para el consumo, va a población vulnerable, entonces podría ser severo, por lo tanto, la partícula metálica que se puede desprender por el uso de cuchillos es significativa. La pregunta va a ser ahí, ¿tengo una etapa posterior que eliminaría el peligro? Si es no, en la molienda posiblemente va a ser el PCC. Si es sí, o usted dice, ¿sabes qué? Es que es difícil controlar para mí aquí. Es que no te queda de otra entonces de tener un detector de metales más adelante. ¿Ya? Pero eso es una decisión a partir de esta información, y es una decisión después de cómo controlo. Primero, clarificar si el peligro ahí es significativo, ¿qué ocurre? Si puede ocurrir un peligro significativo. Y después vemos cómo lo prevengo, lo elimino o lo reduzco. ¿Y cómo? O sea, ¿con qué? Que puede ser con detector de metales, ¿ya? ¿Podría comentarnos otros métodos de validación además de que mencionaba? Ahí la guía 69, como les digo, ahí les va a dar, ¿ya? Me quedó claro, dice Claudia. Muchas gracias por verme, súper con la información, Alberto. Gracias, Nut, gracias, un gusto de saber que estás por acá. Mil gracias, perfecto. ¿Cómo se puede validar el HACCP? Ya lo vimos. No sé si tienes otro por ahí, Percy. Sí, acaba de mencionar nuestra compañera Sara Fernández. Justo acaba de escribir, nos dice, está interesante la pregunta porque a veces hay una sombra ahí en este tipo de preguntas, de procesos. Dice, cuando se tienen flujos paralelos que confluyen a un flujo principal de proceso, entonces se debe aplicar el mismo método de análisis de peligros en cada flujo paralelo de manera independiente. No entendí, o traté de entender, a ver. Lo que yo entiendo dice que cuando se tienen flujos paralelos, ¿no? Bueno, iniciamos un flujo A y un flujo B, y se unen en un flujo principal, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? En un flujo principal. Entonces, dice, se debe aplicar el mismo método de análisis de peligros en cada flujo paralelo de manera independiente. O sea, por ejemplo, lo que yo entiendo es, ahí cuando colocamos A, colocamos B, y se unen en una etapa, en un proceso adelante. Por ejemplo, no sé, podría ser un proceso de recepción, lavado, envasado, tal vez en un corte, uno se corta, otro no, pero se envasa, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Claro, se unen. Claro. Yo entiendo que ella habla de flujos paralelos. Yo traté de hacer dos flujos aquí. Ajá. Y se unen en una parte. Claro, pero yo tengo, en otras palabras, la misma etapa en este flujo paralelo. O sea, yo tengo dos líneas de producción que puede ser formatos distintos, pero es el mismo alimento, pero envasado en formato distinto. Estoy inventando, ¿ah? Uh-huh. ¿Ya? Sí, entiendo, pues, tienes que validar, tienes que hacer el análisis independiente. Puede ser el mismo equipo, pero a lo mejor estás yendo a velocidades distintas. A lo mejor son operadores distintos. ¿Sí? Es formato distinto de envasado. Entonces ya hay alguna variable que te hace distinto, que te podría cambiar la condición de que ocurra el peligro. Entonces sí, evalúalo. Que después llegues a la conclusión que en realidad es la misma probabilidad y vas a aplicar el mismo método para ambos, es otra cosa. ¿Sí? Yo diría eso, yo haría eso. O sea. Sí, efectivamente, ¿no? Pues te recomendamos, es recomendable realizar el análisis de manera separada, porque a veces de manera involuntaria se deja de lado una etapa en el proceso, porque se considera que del mismo flujo central se comete el error, ¿no? Correcto. Sí, se ha visto caso. Correcto. Después dice Sonia, me gustaría saber cómo puedo tener en cuenta la importancia de cada microorganismo en diferentes productos, frutos secos. A ver, rápidamente voy a tratar de contestar ahí la importancia en cada producto. Recuerden que tiene que ver, yo diría, la importancia de cada microorganismo para los productos está en función de, voy a decir rápidamente, pH y actividad de agua y atmósfera,
en la que sobrevive o prolifera un microorganismo. Entonces, pH actividad de agua, condición del microorganismo, y pH actividad de agua de condición del alimento. Hace match y usted puede determinar si es que ese alimento ese microorganismo es peligro importante para ese alimento. ¿Ya? El producto cebada, dice Lisette, en el análisis de fraude se utilizan enzimas. ¿Cómo evaluó el fraude? ¿O puedo indicar el análisis de materia prima y producto? Las enzimas, es que ve ahí, no conozco mucho eso, cómo vienen las enzimas. El fraude podría ocurrir que las enzimas te las vienen cambiadas, ¿no? Que a lo mejor te pide una enzima específica, una enzima de pureza A, de pureza de 99,9%, y te viene con una pureza menor. Pregúntate ahí si hay casos de eso. Recuerda que tienes que hacer un Horizon Scan, un escaneo del horizonte. Tienes la información y vas a tener posiblemente casos. Si hay casos, pregúntate si es que podría, a través de ese fraude, traerme un peligro de inocuidad. Y ahí pasas a evaluar en el plan Hazard, ¿no? Para el plan Hazard. ¿Ya? Mi pregunta va orientada en el sentido que señala sobre proveedores de servicios de validación. Es que ahí me perdí un poquito. Cabe saber la validación de límites críticos. Ya. ¿Qué establece BRCGS sobre la validación de los límites críticos? ¿Quién valida? ¿Qué calificación debe tener la persona que haga esas validaciones? No va por servicios, Martín. Correcto. Es decir, si tú contratas a alguien que te ayude en las validaciones, recuerda que BRCGS en la gestión de servicios te dice que tú por riesgo determines cómo apruebas y monitoreas al servicio. Entonces, si tú contratas a un proveedor que te va a hacer validaciones, el riesgo es que te valide algo, es decir, que te diga que está validado sin estar validado. ¿Ya? Y podría ser fatal, es decir, y a lo mejor ahí, recuerda que tú a partir de eso a partir de ese riesgo defines los niveles técnicos de exigencia que le vas a dar, alta competencia, que te demuestre, que sepa, que conozca, ¿no? De los temas, ¿no? Sí. No sé si con eso, Martín, te ayudamos, ¿ya? ¿Qué más dice? Mi pregunta va orientada, eso de Martín. Diana, 274 se valida con nuestros programas de limpieza y desinfección y monitoreo ambientales, ¿es válido? Es que ahí no sé si, Diana, te quedó claro cómo expliqué, ¿no? Un poco el enfoque de validación, ¿ya? Programas de limpieza. Yo creo que vamos a hacer un webinar y vamos a preparar algunos documentos por ahí para que ayuden en el tema de validación de limpieza, ¿ya? Recuérdate que el programa de monitoreo ambiental es una forma de verificar la higiene o la limpieza de un ambiente. Entonces, ¿podrías tener por historia hacer una correlación de datos? Sí, para validar. Podría ser, cuando ya tienes hartos datos, podría ser decir, ¿sabes qué? Con estos datos que tengo, hago una correlación estadística y digo, ok, mi programa de limpieza de mi zona está validada. Eso se llama validación retrospectiva. ¿Ya? Judith dice, no todos los prerequisitos se validan, algunos solo se verifican. Correcto, Judith. Yo creo los prerequisitos, que me pongo modo BRCGS Food, los prerequisitos se validan solo cuando están controlando peligros significativos. ¿Ya? ¿Cómo desafío la efectividad de la limpieza para la listeria, considerando que es un patógeno y hay riesgo de contaminar el proceso? Es que si la listeria es posible que recontamine el producto, tienes que definir la medida de control de la listeria para prevenir eso. Y tienes que validarla, porque posiblemente cuando ustedes digan, es que puede haber recontaminación, significa que va a llegar desde el ambiente. Y eso implica que tengo que poner un programa de prerequisito. ¿Ya? ¿Y cómo desafías la efectividad? Hay que validarla primero y después, una vez validada, definir cómo monitoreas y cómo verificas tu limpieza. En algún programa vas a tener que tomar algunas muestras para ver si hay listeria. Tu monitoreo ambiental ahí te va a servir. ¿Ok? Jenny en ese caso, ya Jenny Sedano ahí. ¿Qué opinión es establecer al PCC a la etapa de recepción? Ese es un tema interesante. La etapa de recepción, usualmente lo ponemos como PCC, pero yo sigo creyendo
que es un prerequisito que está controlando peligros importantes que no ingresen a la instalación en las materias primas. Si hay un peligro significativo que viene de las materias primas, ejemplo, pesticidas o micotoxinas. Si las micotoxinas son peligros significativos, vienen con la materia prima. Ya. ¿Dónde instalo el control? En recepción. Y ahí configuras que posiblemente, si ustedes conocen el reglamento de controles preventivos de la ley FISMA, ahí les establece a ustedes que tengan el control preventivo de cadena de suministro, que incluye la aprobación del proveedor, el monitoreo del proveedor, que incluye un programa de recepción de materias primas en función del peligro. ¿Ya? Jenny dice, las medidas de control es lo mismo que en algunos HACCP lo registran como medidas preventivas. Sí. Recuerda, Jenny, las medidas de control tienen 3 efectos. Previene, elimina o reduce. Esos son los efectos en los peligros. Andrés dice, en sistema americano de gestión, la FDA, el saneamiento sí es un control preventivo. Correcto, es control preventivo de saneamiento, pero recuerda, Andrés, que es para peligros significativos. O sea, primero haces el análisis de peligros y evaluación de riesgo. Si hay recontaminación, el saneamiento es un control preventivo. Correcto. Ya. Buenas tardes. Si tengo un nuevo equipo en mi proceso, tengo que incluir en el diagrama de flujo, hacer análisis. Correcto. Recuérdate, cuando hay un cambio en el proceso de producto DAISY, tienes que revisar el plan HACCP. Y si corresponde, vas a tener que actualizar los componentes del plan HACCP, incluido, obviamente, el análisis de peligros. Sí. La desinfección para frutas frescas puede considerar como PCC, considerando en la siguiente etapa son selección y calibración. Correcto. Es decir, entiendo ahí, Carlos, que la desinfección es el lavado de la fruta, que es una etapa del proceso. Entiendo que a eso te refieres. ¿Ya? Si es que en esa etapa estás eliminando o reduciendo un microorganismo o previniendo, si pones una medida, estás previniendo o eliminando o reduciendo, en esa etapa de limpiezas, podría ser PCC. Yo creo que sí. Si no tienes nada más posterior que lo haga frente. Absolutamente, ¿no? Tengo una duda, dice Judith. Si ya documenté en mi plan HACCP el uso previsto de mi producto, ¿es necesario declarar el uso no previsto? BRCGS te pide que consideres el uso no previsto. Si me pongo modo BRCGS, ¿ya? Es decir, sí, Judith. La mala noticia. ¿Qué método de herramienta de análisis de causas recomendaría o es la más usual en los procesos de alimentos? Análisis de causa, claro, ahí no se... Ya. Y yo considero que la única técnica, ojo, me fui por la técnica primero, herramientas hay varias, que la única técnica que usamos para hacer análisis de causas es en la relación causa-efecto. ¿Qué herramienta usamos? 5 ¿por qué? Pero, o sea, el relacionamiento causa-efecto es clave. Y eso es un tema mental, por eso es una técnica. Entonces, los 5 ¿por qué? Te ayudan. Te vas respondiendo por qué. Puedes ayudarte con el diagrama de causa-efecto, puedes ayudarte con Pareto, puedes ayudarte con algo de estadística, etcétera, etcétera. Y varias. Con las herramientas de la calidad, que son 7 o más incluso hay, puedes usar, ¿no? Pero la técnica para mí es importante, el relacionamiento de la causa y efecto, que ese es un tema mental. ¿Ya? Es como relacionas causa-efecto, ¿ya? Para investigar. Viviana, correcto, Viviana, es el CAC GL 69-2008, correcto, Viviana. Viviana ya lo pidió. Esos PPR especiales que plantearía BRC sería el equivalente a las medidas de control que establece la ley. Correcto, sí, correcto, Sara. Las medidas PPR sería control de saneamiento, por ejemplo, que dicen controles preventivos para controles preventivos de la FDA. Además de la inspección visual, ¿se podría validar la limpieza? Gracias. ¿Qué más? Además de la inspección visual, ¿se podría validar la limpieza? No comprendo ahí, Alejandro, pero yo expliqué ahí, digamos, el enfoque de la limpieza. El tema de la limpieza yo veo que es un tema, por eso vamos a preparar algo ahí como para hablar de eso, ¿ya? No sé si tienes alguna otra pregunta, Percy, por ahí. Yo estoy tratando de ver aquí. Sí, efectivamente, las que estás revisando son las específicas. Las que estabas viendo tú. Sí, las otras que habías respondido estaban de manera general y como ves ahí ya estabas por culminar. Solo hay unas
Claro, Eso, 4 preguntas nada más y ya culminaríamos con las con preguntas. estas. A ver, dice, ¿dónde trabajo? Dice Luis Marcelo, tenemos 2 líneas de envasado, una para botellas PET y otra para botellas de vidrio retornable. Nosotros definimos realizar 2 planes HACCP, considerando que si bien los procesos son similares, al igual que los productos, las condiciones de proceso. Correcto. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Omar. O sea, sin tener más información de tus líneas, yo creo que sí, está correcto. Además, tienes botellas PET por un lado y el otro tiene botellas de vidrio. Posiblemente configuración de máquina distinta. Sí, absolutamente. O sea, hay que ir por líneas separadas, ¿no? ¿Qué método de herramienta o de análisis de causa nos puede recomendar para el análisis de proceso? Yo creo que ahí comenté un poco, Sara, Sí, lo había respondido la pregunta anterior. inspección, monitoreo y validación. Yo creo que quedó un poquito más claro. A ver, el monitoreo es una actividad, es una secuencia, dice la definición, si no me equivoco, planificada de observaciones o mediciones, ¿ya? Para establecer si lo que dijiste que vas a hacer lo estás haciendo. Y eso implica que lo ejecutas cuando estás haciéndolo. Cuando está la actividad ejecutándose, tú aplicas el monitoreo, pero puedes observar o puedes medir parámetros o variables específico, cosas específicas, ¿ya? La validación es antes de o cada vez que hay cambios, ¿ya? Y me establece la base científica para poder aplicar algo, que es distinto, que digamos que te va a decir si vas a lograr o no el resultado. Entonces, el monitoreo le va al plan, igual que la verificación. La inspección es una derivada, digamos, del monitoreo que es muy concreta para establecer alguna condición. Por ejemplo, yo hago inspección de infraestructura. No necesito que la actividad se esté ejecutando, el proceso se esté ejecutando para hacer inspección de infraestructura. Y voy a buscar los problemas. Las inspecciones generalmente va a buscar el problema, ¿ya? Diferencia entre inspección, monitoreo y auditoría y validación. La auditoría, asistente anónimo, ahí puso asistente anónimo, ese es el nombre. La auditoría es una forma de verificar. La verificación, recuerden que me establece también si es que lo que dije que iba a hacer, lo hice. ¿Sí? Generalmente va a responder para ver el pasado, para ver si el turno anterior, la semana anterior, apliqué lo que dije que iba a hacer, ¿no? Y el monitoreo, yo creo que comenté eso también ahí, ¿ya? ¿Qué más? Muchas gracias. ¿Con qué frecuencia? Eso serían todo. Después tenemos palabras de agradecimiento por los asistentes el día de hoy y están preguntando con qué frecuencia hay webinars, dice mi estimado Alberto. Nosotros estamos haciendo 1 o 2 al mes, ¿ya? 1 o 2 al mes, queda en el canal de YouTube, también ahí lo vamos a poner. Y siempre estamos invitando, ¿no? O sea, vamos a hacer de repente un poquito más masivos la invitación para que lo vean, pero generalmente estamos haciendo 1 o 2 al mes. Se viene en diciembre, Mayra, o en noviembre que tenemos otro, lo que queda de noviembre, pero creo que hay 2 o 3 más que tenemos. Sí, buenas tardes, Alberto. Tenemos programado el 23 de noviembre el tema de FCC para la versión 6 para ver los cambios. El 12 de diciembre tenemos Liderazgo 360 y el 18 de diciembre tenemos el de Sustentabilidad en la Industria. En la industria alimentaria. Sí, correcto. Todos están publicando en nuestras redes. Les sugerimos también que nos puedan seguir de repente en LinkedIn, Facebook, porque ahí también subimos blog, noticias de interés y estamos también haciendo un proyecto para poder brindarles a ustedes material, de repente descargables que ustedes puedan aplicar también en la industria. Entonces, una forma de mantenerse al tanto y recibir información de primera mano. Sí. Muchas gracias, Percy. No sé si quieres cerrar tú, porfa. Y me cansaron, yo estoy agotado. Entonces, me merezco una cerveza. Ay, muy bien, Alberto. Yo creo que sería una cerveza por cada uno de los participantes, ¿eh? Uy, no, es mucho. Sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Como siempre, agradecerte la disposición tuya, de tu tiempo, para poder aclarar unos temas específicos, sobre todo en estos temas relacionados al HACCP, temas pantanosos al HACCP, relacionados al BRC, que sí, efectivamente, muchas empresas están ahora tratando de implementar esta nueva versión de la versión de BRC versión 9, que está desde este año empezó a aplicarse. Y hay muchos vacíos, efectivamente, siempre los primeros años de cuando sale una nueva versión, una norma, hay muchos vacíos,
Y bueno, gracias a ti y por supuesto a Ibro para poder aclararnos estos temas. Muchas gracias, Alberto, gracias Mayra también y a todos los participantes. Y como dicen los compañeros, tanto Mayra como Alberto, más adelante van a tener más webinars y con mucho mejores herramientas para todos ustedes y puedan estar un poco más familiarizados con todos los temas. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Disculpen, ahí visto un par de preguntas. Para que nos sigan en redes, estamos como Ibro Academy y en el canal de YouTube somos como Ain Alberto Ibáñez. Voy a colocarlo por el chat para que puedan buscarnos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias.